La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Recuerden que el lema de este podcast es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Y también deben recordar, lo que no me canso de decirles es: ningún podcast, ni este ni ningún otro, reemplaza a la iglesia. El diseño de Dios es comunidad reunida, comunidad que se relaciona, es comunidad que ora junta, que canta junta, que lee juntos. Es comunidad. Necesita vincularse a una iglesia saludable, cristocéntrica, bibliocéntrica, donde usted pueda crecer en compañía de otros. Vamos a encomendarnos al Señor para que nos ayude en la exposición de su bendita palabra y también para que todos mis seguidores y oyentes puedan aprovechar en verdad, con espíritu, con mansedumbre, con humildad, lo que el Señor nos diga, lo que el Señor nos enseñe, y podamos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Que el Santo Espíritu nos ayude. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos llene, tanto en la exposición como en la recepción de tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde y sencillo, sin prejuicios, sin prevenciones, muy abiertos para que tú, oh Dios, pongas en nosotros tu querer, tu voluntad, tu dirección, tu guía, y nosotros aceptemos tu verdad como única, como exclusiva, como el camino que nos lleva a ti. Cristo es la palabra hecha carne. Ayúdanos, pues, a verlo en todo lo que estudiemos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 14. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta porción que ustedes acaban de escuchar, podemos aprender mucho acerca de la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Dos naturalezas, pero una persona. No se trata de dos personas, es una sola persona, es el Señor Jesucristo. Es el Verbo hecho carne, hecho hombre. Y claro, su naturaleza es 100% humana, 100% divina, pero un solo ser. Consideremos algunas cosas en cierto orden y con cierto detenimiento para que ambientemos y entremos en el contexto de lo que queremos estudiar y reflexionar en este día. Primero, hubo un hombre enviado de Dios. Quiero hacer énfasis en la expresión un hombre enviado de Dios. Y quiero también hacer énfasis en la expresión un hombre, no mi hijo, no mi amado, no mi unigénito, no, un hombre, es decir, un ser humano, una sola naturaleza, una sola persona. Es sencillamente
asombrosa la precisión, lo puntual de la revelación sobrenatural que es la Santa Biblia. Está definiendo perfectamente el perfil del personaje referido, un hombre y además enviado de Dios. Que no nos quede la menor duda que Juan el Bautista no era el Mesías. Se trataba de un hombre, solamente una sola naturaleza, la humana, y por soberana voluntad de Dios, enviado a su pueblo para preparar los caminos de su Hijo, Hijo con mayúscula, el unigénito de Dios, el gran y verdadero enviado por el Padre a la tierra. El resumen de todos los enviados, el culmen, la suficiencia en sí misma. En segundo lugar, consideremos la misión de Juan. Esta es absolutamente clara en el texto. ¿A qué venía Juan? ¿A qué fue enviado? A dar testimonio de la luz. Era necesario que este especial siervo de Dios, amado por el pueblo, llevara al pueblo de Israel por caminos preparados para creer en el Mesías tan esperado y que ahora finalmente llegaba. Tercero, pero debía quedar muy claro también que Juan el Bautista no era la luz. Cuarto, la luz de este mundo estaba ya en este mundo. Ha estado siempre, pero pronto sería visible y tangible a todos. Quinto, se trataba nada menos que de Dios, que es luz y además creador de todos y de todo. Pero no fue reconocido por su creación universal ni por sus criaturas humanas en particular. Sexto, es más, vino a lo que era suyo, su pueblo escogido, su nación, el pueblo judío, los israelitas. Podríamos extender esta consideración a toda la humanidad por cuanto todos los seres humanos, absolutamente todos, han sido creados por Dios. Dígase lo que se diga, esta es la única verdad. Este pueblo, creado por Dios, escogido por Dios, hecho su nación, prototipo de lo que sería su iglesia, no le conoció. El Señor estaba revelando por su palabra que existía un verdadero Israel, un pueblo que en verdad seguiría los pasos de Abraham, siendo hombres y mujeres de fe, quienes sí recibirían la luz del mundo y al Creador del universo, pero por gracia y decisión soberana del mismo Dios. Séptimo, no se trata de un asunto de la voluntad o la capacidad humana. Esto de recibir la luz, de recibir al Mesías, de recibir un Salvador, no es asunto de la voluntad o la capacidad humana. Es asunto única y exclusivamente de Dios. Por eso cometen un error muy grave los que se quedan con el versículo 12 del capítulo 1 de San Juan y no lo complementan con el 13. Sí, los que lo reciben son salvos. Pero esto no es decisión humana. Ellos reciben el poder de ser hechos hijos de Dios, pero no es asunto de hombre alguno, solo de Dios. Hay que leer el 12 y el 13 para tener la idea completa. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. He traído a colación esta porción bíblica para que ustedes pongan atención en la palabra llamados. Y llamados de mi nombre, o sea, llamados por mí. ¿Y para qué nos llama? ¿Para qué nos crea? Para gloria de Él, con un propósito muy definido. Y no solamente dice que nos creó, dice que para eso mismo nos formó y nos hizo. Yo no sé si hay diferencia o connotaciones específicas en cada uno de los términos que usa aquí. Los he creado, los formé y los hice. A mí me parece que está hablando de una creación muy especial. Algo que no solamente Él concibió para que existiera, sino que formó de manera especial, imagen y semejanza de Él. Y nos hizo con un propósito definido. Es obra de Él, es asunto de Él. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En esta porción de la Escritura, nosotros podemos ver con toda claridad y precisión que
el asunto de la salvación del ser humano, la posibilidad de vivir en otra dimensión, pero en Dios y con Dios y para Dios. Es decir, de una manera completa, de una manera perfecta, de una manera donde el llanto, el dolor, la angustia, la enfermedad, la muerte no existan. Es por voluntad de Dios, no es por voluntad del ser humano. Nosotros los protestantes históricos, los que nacimos con la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, no somos enemigos de ninguna iglesia. No queremos combatir ningún enfoque cristiano. Solo anhelamos que enderecemos nuestra forma de interpretar las Sagradas Escrituras. Esto es claro. Se corre mucho riesgo cuando no hay esta seguridad y esta certeza de que la salvación no depende de nosotros, no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras buenas obras, depende única y exclusivamente de la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. No depende del que quiere. En el fondo todos los seres humanos quieren vivir bien. En el fondo todos los seres humanos quieren ser inmortales. Tenemos vocación de inmortalidad y estamos llamados a inmortalidad y fuimos creados para la inmortalidad. Y queremos vivir eso bien por la eternidad, pero también queremos vivir a nuestra manera. Queremos concebir el bien a nuestra manera. Queremos concebir la eternidad a nuestra manera. La vida después de la muerte a nuestra manera. Pero no depende de nosotros, no es asunto de nosotros. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Cuál es la dificultad para creer esto? Mis queridos oyentes, mis queridos seguidores, coméntenlo con sus amistades, coméntenlo con aquellas personas a las cuales ustedes influyen de una u otra manera, directa o indirectamente. El asunto es que no queremos creerlo. Es como si nosotros hubiéramos concebido que eso no nos conviene. El mismo planteamiento que la serpiente le hizo a Eva. Dios te está engañando, Dios está jugando contigo. Él te está ocultando la verdad de todo esto. Lo mismo piensa mucha gente hoy en día. Y en verdad la solución a nuestros problemas de angustia existencial, como quiera llamarlo, la solución está en Dios, está en su palabra. Pero nadie quiere escuchar esto, nadie quiere ponerle atención. Es la misma circunstancia de Noé, cuando él predicaba que se iba a inundar el mundo, que iban a morir ahogados los que no entraran en el arca. El mismo mensaje estamos diciendo nosotros hoy. El que no acuda a Cristo, el que no se prenda de Cristo, el que no dependa de Él, el que no se aferre a Él, va a perecer. Sencillamente pareciera que no les conviene porque trastorna lo que ellos han concebido como una verdadera vida. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra cosa que debemos considerar en este texto que nosotros estamos estudiando del Evangelio de San Juan es que la verdad central de todo este pasaje que acabamos de escuchar es que el Verbo se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Es muy importante que nos detengamos intencionalmente a pensar en estas frases. El Verbo se hizo carne. Una, habitó entre nosotros. Otra, y vimos su gloria, dice Juan. Y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne, dice Juan, habitó entre nosotros, habitó con nosotros, y Juan estaba hablando literalmente un hecho que había ocurrido en su vida. Él había vivido 3 años con el Salvador, y vimos su gloria. Juan y los demás apóstoles habitaron como discípulos con el Señor Jesucristo, compartieron su vida, dejaron todo por estar con Él, aprendiendo, siendo dirigidos, conociéndose. Y Juan fue uno de los 3 discípulos que vieron su transfiguración. Juan, al igual que los demás apóstoles y más de 500 de sus discípulos, fueron testigos de su resurrección. Juan y los otros apóstoles fueron testigos de su ascensión. Escúchenme bien, el testimonio veraz e indubitable de los apóstoles es la base de nuestra fe, como lo es el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y no tengo que decírselos otra vez, pero se los voy a repetir. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento son el testimonio de Cristo, de su naturaleza, de su propósito, de su existencia, de su encarnación, de su vida, de su ministerio. Allí está todo. Por eso que es tan importante tener la convicción y la certeza de que toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y por eso nosotros los protestantes de la Reforma del siglo XVI no admitimos como canónicos los libros apócrifos, los libros que no hablan de Cristo, los libros que no dan testimonio del Señor Jesucristo. Pueden ser libros muy importantes, pueden ser libros hasta útiles para la cultura general, para ilustración histórica de los acontecimientos bíblicos, pero no hablan de Cristo, no tienen testimonio de Cristo. Por eso no son parte de la Biblia. Para que un libro pueda ser canónico, es decir, para que un libro pueda ser parte de las Sagradas Escrituras, necesita ser testimonio de Cristo, que vendría o que vino y que volverá. Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesucristo, y nada revela con mayor plenitud las tinieblas de la mente de los hombres contemporáneos al Señor Jesucristo que cuando apareció la luz y hubo necesidad de un testigo para llamar la atención hacia esa luz que venía. Cristo es la luz verdadera, esa gran luz que merece ser llamada así porque así lo es. Esa es su naturaleza, alumbra por naturaleza. Por su espíritu y por su gracia ilumina a todos los que están iluminados para salvación, a todos los que están apartados para salvación. Y los que no están apartados por Él perecen en las tinieblas. Es una cosa increíble. Cuando nosotros tenemos un ministerio tan amplio de muchos y muchos años, hemos presenciado muchas agonías y muertes. Y es impresionante la terquedad de algunos seres humanos que hasta el último momento de su vida se niegan intencionalmente a considerar a Cristo como su Salvador. Y se van al infierno. Se van queriendo ir, porque es lo único que quiere nuestra naturaleza pecaminosa. Dios quiere cambiar todas esas cosas, pero muchos no le reciben. Cristo estuvo en el mundo cuando asumió nuestra naturaleza y habitó entre nosotros. El Hijo del Altísimo estuvo aquí en este mundo inferior, en verdad y en realidad histórica. Estuvo en el mundo, pero no era del mundo. Vino a salvar a un mundo perdido porque era un mundo de su propia hechura y necesitaba rescatarlo. Fue usurpado fraudulentamente. Necesitaba rescatarlo porque fue su creación. Sin embargo, ese mundo que fue creado por Él y ese mundo que tenía tratos con Él, no le reconoció. Cuando venga como juez, el mundo le conocerá. La segunda venida, que está muy pronta. Muchos dicen que son de Cristo, aunque no lo reciben porque no dejan sus pecados ni cambian sus vidas. Es decir, no asumen el reinado de Cristo sobre ellos. El Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, estamos implorando que Él gobierne. Sin embargo, hay muchos que dicen, somos laicos, no tenemos nada que ver con Dios, Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero la verdad es que Dios tiene que ver todo con todo. Pero la humanidad insiste en negar eso. Bueno, es asunto de quienes no quieren la verdad ni la luz. Todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. Este nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta porción de Pedro, de la primera carta, está la declaración de nuestro nuevo nacimiento muy claramente. Ese nuevo nacimiento que Juan hablará y nos enseñará en el capítulo 3. Pero aquí está, ya que lo estamos mencionando aquí en Primera de Pedro 1:23, que ustedes acaban de escuchar. Dice que somos renacidos, es decir, volvimos a nacer. Y no por una simiente corruptible, no por un asunto de hombre y mujer, sino por una simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. ¿Cuán diferente sería el mundo si la gente mirara la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, con otros ojos? Si la tomara como norma de fe y de práctica. Pero no, somos nosotros los seres humanos los que estamos llamados a construir nuestro destino. ¡Qué locura! ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo no sé si la gente no tiene ojos, oídos, no palpa, no toca, no prueba.
que lo único que el hombre se inventa son sinsabores, guerras, magnicidios, injusticias de toda clase, abusos que no tienen definición. No sé por qué peleamos contra la corriente, no sé por qué negamos lo que vemos y tampoco creemos lo que no vemos. Por su presencia divina, Cristo siempre estuvo en el mundo, siempre. Su presencia espiritual es innegable en todos los tiempos. Pero ahora que iba a llegar el cumplimiento del tiempo, en el lenguaje de la Biblia, Él fue de otra manera. Él fue nacido de mujer. Él hizo presencia física en este mundo. Dios mismo manifestado en carne. Dios mismo. Esto de la encarnación del Señor es algo asombroso, digno de ser investigado, pero investigado en la manera positiva, en la manera sana. La celebración de la Navidad, qué desgracia cuando tanto evangélico hoy en día combate la celebración de la Navidad. La conmemoración de este misterio asombroso, maravilloso, amoroso de la encarnación de Cristo. Dios manifestado en carne. El Verbo, es decir, la palabra, la segunda persona de la Trinidad, habitó entre nosotros. Y este hecho sagrado y grandioso, que también es histórico, es imposible de negar. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, inspiró el testimonio de muchos testigos oculares y de los anales históricos del Imperio Romano y de la nación judía. Es absolutamente irracional negar el Cristo histórico y mucho más irracional negar la visita de Dios a los seres humanos. Los santos, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento, oraban de la siguiente manera. Escúchelo muy cuidadosamente. Salmos 106, versículo 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Jesucristo mismo habló de la visitación, hablando concretamente de su paso por este mundo como verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, el Verbo encarnado. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero que en esa porción de las Escrituras pongan su atención en la palabra visitación. Ustedes no entendieron, les decía Cristo. No conociste el tiempo en que te visité. Y no dejemos de recordar aquí que nosotros los creyentes bíblicos estamos a la espera de una segunda visitación del Verbo. Su retorno glorioso para tomar plena y pública posesión de su reino y para establecer su justicia para siempre. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces habrá otra visitación, habrá otro día de visitación, y serán reconocidas delante de toda la humanidad de todos los tiempos nuestras buenas obras. Y serán avergonzados los que no tuvieron esas buenas obras durante todos los tiempos. Volviendo a nuestro texto en San Juan 1, observemos, no obstante, los rayos de su gloria divina que perforaron este velo de carne. Aunque tuvo la forma de siervo en cuanto a las circunstancias externas respecto de la gracia, su forma fue la del Hijo de Dios, cuya gloria divina se revela en la santidad de su doctrina y en sus milagros. Fue lleno de gracia, completamente aceptado por el Padre. El Verbo encarnado fue la complacencia absoluta de Dios, nuestro Señor, el Padre de los cielos, nuestro Dios. Por tanto, apto para interceder por nosotros y lleno de verdad, plenamente consciente de las cosas que iba a revelar. Demos continuamente gracias por este bendito don inefable, Cristo Jesús, nuestro Redentor
y nuestro Salvador. Compartir su gloria con otras cosas o con otras personas es verdadera herejía y verdadera idolatría. Escuchen bien esto: compartir la gloria de Cristo con otras cosas, otras criaturas o personas, criaturas humanas, es verdadera herejía y verdadera idolatría. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No les parece claro lo que declara la Escritura? En ningún otro hay salvación, en ningún otro y en ninguna otra hay salvación. Por favor, escuchen la Escritura. Por favor, estudienla como tiene que ser, porque las Sagradas Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí entonces más testimonio acerca de Cristo. Cronológicamente y en el puro inicio de su obra, Cristo vino después de Juan el Bautista, pero en toda otra forma fue siempre antes que Juan el Bautista. Cristo, antes de que naciera Juan el Bautista, ya existía. Y durante la existencia de Juan el Bautista también existía. Y después de Juan el Bautista siguió existiendo. Cristo estuvo antes, durante y después de Juan. Cristo está en todas partes y en forma especial, y es eterno, y particularmente permanece en los creyentes hoy en día, en su iglesia. La expresión que acabamos de escuchar muestra claramente que Jesús tenía existencia antes de aparecer en la tierra como hombre. En él habita toda plenitud, dice el texto que hemos leído, y de él solo los pecadores caídos tendrán y recibirán por fe en todos los tiempos todo lo que les hace sabios, fuertes, santos, útiles y dichosos, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que recibimos de y por y para Cristo se resume en esta sola palabra: gracia. Recibimos gracia sobre gracia, un don tan grande, tan rico, tan inapreciable, la buena voluntad de Dios para con nosotros y la buena obra de Dios en nosotros. Frente a esta maravillosa enseñanza, consideremos dos porciones de las Santas Escrituras que con toda seguridad nos ayudarán a complementar lo que estamos recibiendo del Señor en estos momentos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ese es el testimonio de las Escrituras en un versículo maravilloso que le está diciendo a usted que lo que he tratado de explicarle tiene base escritural. Es parte del testimonio que la Biblia da de Cristo. Escuche esta otra porción bíblica. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de Dios en pro de nosotros. La gran obra entre todas, la de la nueva creación en Cristo y la de la redención. Entre otros miles y millares de bendiciones en Cristo. Todo en Cristo para nuestro bien. Dios sacia de bien nuestras almas con Cristo Jesús. Como bien lo dice el salmista, con una oración y un reconocimiento que salió de su alma bajo la inspiración del Espíritu Santo. Salmos 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca,
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ustedes saben que el águila en determinado momento muda todo su plumaje y se rejuvenece estupendamente, asombrosamente. De esto está hablando la Escritura aquí. Esta figura de la naturaleza es tomada para que nosotros entendamos todo lo que hace Cristo de bien para nosotros. La ley de Dios es santa, es justa y es buena. Eso dice la Escritura. Y debemos hacer el uso apropiado de esa ley. Pero no podemos derivar de ella, no podemos obtener de ella el perdón, la justicia o la fuerza. No en vano dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo en que nosotros podemos recibir tanto bien que nos rejuvenecemos como las águilas. La ley nos enseña a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice la Escritura que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero la ley no puede tomar el lugar de la doctrina de Cristo como Salvador. Otra cosa que quiero que escuche con mucha atención: como ninguna misericordia procede de Dios para los pecadores, sino por medio de Jesucristo. Así es la verdad de la ley, que no nos puede dar todo esto, y Jesucristo que nos lo da todo. Ninguna misericordia que venga de Dios para los pecadores solo puede ser canalizada, solo puede ser efectiva por medio de Jesucristo. Ningún hombre puede ir al Padre sino por Cristo, solo por Él. Nadie puede conocer a Dios salvo que Él lo dé a conocer, es decir, el unigénito Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es impresionante leer en esta porción el tremendo testimonio público de Juan el Bautista acerca de Cristo. Juan niega ser el Cristo esperado en forma clara y puntual. La popularidad de Juan el Bautista era asombrosa en este momento. El pueblo lo veía como uno de los más grandes profetas, y de hecho Cristo mismo dio testimonio de que no se levantaría profeta tan grande como Juan el Bautista. Pero él aquí niega ser el Cristo en forma clara, muy puntual. Vino en el espíritu y el poder de Elías, pero no era la persona de Elías. Juan no era aquel profeta del cual Moisés habló, que el Señor levantaría entre sus hermanos, como lo hizo con él, y al cual deberían los hijos de Israel oír, indicando obedecer. No era el profeta que ellos esperaban, que los rescataría de los romanos. Se presentó de tal manera que podría haberlo despertado y estimulado para que lo escucharan. Bautizó a la gente con agua como profesión de arrepentimiento y como señal externa de las bendiciones espirituales que les conferiría el Mesías, que estaba en medio de ellos ya, aunque ellos no le conocieran.
aquel al cual él era indigno, Juan el Bautista, de dar el servicio más vil, como por ejemplo desatar la correa de sus sandalias. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Quiero que seamos muy conscientes de que las Santas Escrituras siguen dando testimonio claro y puntual acerca de quién es Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Testimonio poderoso de las Santas Escrituras con un trasfondo histórico que lo corrobora. Juan el Bautista es un personaje en la historia del pueblo de Israel. No se puede negar. Incluso Juan el Bautista tuvo algo que ver e influenciar en el Imperio Romano. Juan vio a Jesús que venía el Señor Jesucristo y lo señaló como el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, en el derramamiento y rociamiento de su sangre y el hecho de asar y comer su carne y todas las demás circunstancias de la ordenanza del sacrificio representaban la salvación de los pecadores por fe en Cristo. Los corderos sacrificados cada mañana y cada tarde pueden referirse solo a Cristo muerto como sacrificio para redimirnos para Dios por su sangre derramada. Juan vino como predicador de arrepentimiento, aunque dijo a sus seguidores que tenían que buscar el perdón de sus pecados solo en Jesucristo y en su muerte. Concuerda con la gloria de Dios perdonar a todos los que dependen voluntariamente, con convicción y certeza de la eficacia y suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso, la frase contundente de Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios, el que realmente quita el pecado en el mundo. Adquiere perdón para todos los que se arrepienten y creen el Evangelio. Esto alienta nuestra fe como cristianos. Si Cristo quita el pecado del mundo, entonces, ¿por qué no quita mi pecado? Podría ser una de mis preguntas, siendo que aún estoy pecando. El asunto es este, mi querido seguidor. Él llevó el pecado por nosotros. Él nos sustituyó en eso. Él llevó el pecado por nosotros y así lo quitó de nosotros. Así lo quita de todo el que se arrepiente y confíe en él. Dios pudiera haber quitado el pecado quitando al pecador, como lo quitó en el capítulo 6 del Génesis con el diluvio, en el Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos frente a nosotros una manera de quitar el pecado salvando al pecador. Esa es la gran manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. Haciendo pecado a su Hijo, el Padre Celestial nos redimió a nosotros, nos compró con la sangre de su Hijo amado. Esto es, haciéndole ofrenda por el pecado en favor de nosotros. Consideremos en nuestra mente y en nuestro corazón a Jesús de Nazaret, quitando el pecado, y que eso nos haga odiar el pecado por gratitud, por la maravillosa obra de Dios en nosotros, por el Santo Espíritu que nos renueva, y decidámonos
vivir en una continua batalla contra el pecado. No nos aferremos de eso que el Cordero de Dios vino a quitar. Por algo le costó tanto a la Trinidad pagar lo que nosotros hicimos como delitos y crímenes. No nos aferremos a eso. Costó mucho a la divinidad. Es una manifestación profunda e incomprensible de amor hacia nosotros. Evitemos lo que costó tanto. Para confirmar su testimonio de Cristo, Juan el Bautista declara la aparición de Cristo delante de él para ser bautizado. Bautismo que el mismo Dios atestiguó. El Padre estuvo allí en ese momento. El Padre vio y tomó nota de que es el Hijo de Dios, que es su Hijo amado, en quien tuvo toda complacencia, en quien tiene toda complacencia. Este es el fin y el objetivo del testimonio de Juan, que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, en quien Dios tenía toda complacencia y a quien deberíamos oír. Juan aprovechó toda oportunidad que se le ofreció para guiar la gente a Cristo. Y esta es la misión de la iglesia y de todo lo que ella es. Es la misión de todos sus miembros, guiar el mundo hacia Cristo, no hacia ninguna otra cosa o persona. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 37 al 42. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El argumento más fuerte y dominante de un alma vivificada para seguir a Cristo es que Él es el único que quita el pecado. Cualquiera sea la comunión que haya entre nuestras almas y Cristo, Él es quien empieza la conversación. Él es el que toma la iniciativa en todo. En este pasaje que hemos leído, Él inicia la conversación, pero en verdad Él toma la iniciativa en todo lo que es el proceso de nuestra salvación. Preguntó a estos jóvenes: ¿qué buscan? La pregunta que les hace el Señor Jesucristo es la que debiéramos hacernos todos cuando empezamos a seguir a Cristo. ¿Qué queremos y qué deseamos? ¿Qué es lo que buscamos? Al seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿buscamos el favor de Dios y la vida eterna? ¿O buscamos otra cosa? Porque hay mucha gente buscando otras cosas. La vida eterna no le interesa tanto, la vida temporal les interesa mucho. Sigamos pensando en el hecho de que el Señor Jesucristo invita a estos jóvenes a acudir sin demora. Vengan y vean. Ellos le dijeron: queremos ver dónde moras. Y Él les dice: vengan y vean. Ahora es el tiempo aceptable. El tiempo de Dios es ahora, es inmediato, es este presente. No es mañana, no es después, no es quizá, es ahora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo quiero hacer énfasis en la última parte del versículo que acaban de escuchar. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora, por favor, consideren ese ahora, porque lo repite. Dice: he aquí ahora el día de salvación. Nosotros somos muy amigos de dilatar las cosas espirituales, de dilatar las cosas de Dios. Nosotros queremos inmediatez con las cosas nuestras, con las cosas de la tierra, con las cosas materiales, pero queremos dilatar lo más que podamos los asuntos espirituales y trascendentes. Bueno es para nosotros
estar donde está Cristo, donde quiera que sea. Debemos trabajar por el bienestar espiritual de nuestros parientes y procurar llevarlos a Él. Y yo les digo aún algo mucho más grande y más importante. Es bueno trabajar por el bienestar espiritual de nuestro prójimo, de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas y procurar llevarlos a Cristo. Sí, debemos empezar por nuestra casa, debemos empezar por los nuestros, pero tenemos también que mirar afuera, tenemos que mirar el país, tenemos que mirar al vecino, tenemos que mirar a los compañeros, tenemos que mirar a los amigos, tenemos que mirar incluso a los enemigos y llevarlos a Cristo. Esta es una necesidad urgente para Colombia. Los que van a Cristo deben ir con la resolución fija de ser firmes y constantes en Él, porque Él es la roca, Él es la piedra sólida y firme, Él es nuestro refugio, y es por su gracia que los cristianos llegamos a ser como Él, firmes, como piedras, como rocas, sólidos, firmes, determinados, perseverantes, solo por gracia y nada más. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué llamamiento tan especial, tan impresionante, el llamamiento de Felipe y Natanael. Conozcamos en este pasaje la naturaleza del cristianismo verdadero. Escuchen bien, seguir a Jesús, dedicarnos a Él y seguir sus pisadas es lo que Él desea de nosotros y lo que Él logra en nosotros por la renovación en el Espíritu Santo. Fijemos toda nuestra atención en la objeción que hizo Natanael. Todos los que desean aprovechar la palabra de Dios deben cuidarse de los prejuicios contra lugares o denominaciones de los hombres. Deben examinarse por sí mismos y a veces hallarán el bien donde no lo buscaron. Mucha gente se mantiene fuera de los caminos de la espiritualidad, de los caminos de Cristo, de los caminos del Evangelio, por los prejuicios irracionales que conciben. Muchos satanizan el protestantismo histórico. Muchos satanizan a los creyentes bíblicos y a los evangélicos sin razón ni motivo, solo por prejuicios, por ignorancia y por desinformación. Sencillamente desprecian el cristianismo bíblico por las prevenciones de su mente. La mejor manera de eliminar las falsas nociones de la religión es juzgarla, pero con conocimiento de causa y también conociendo sus efectos. No había engaño en Natanael. Su profesión, lo que confesó, no era hipócrita, no era un simulador ni deshonesto. Era un carácter sano, un hombre realmente recto y piadoso. Cristo sabe, sin duda alguna, lo que somos nosotros los hombres. Él nos conoce, tal y como somos. Claro que sí nos conoce. No lo ponga en duda. El asunto verdadero está en que nosotros deseemos conocerlo a Él.
Procuremos y oremos para ser un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cristianos verdaderamente aprobados por el mismo Cristo. Algunas cosas débiles, imperfectas y pecaminosas se encuentran en todos nosotros, pero la hipocresía no corresponde al carácter de un creyente. Jesús dio testimonio de lo que pasó cuando Natanael estaba debajo de la higuera. Probablemente entonces estaban orando con fervor, buscando dirección acerca de la esperanza y el consuelo de Israel, donde ningún ojo humano los pudiera ver. Esto le demostró que nuestro Señor conocía los secretos de su corazón. Por medio de Cristo tenemos comunión con los santos ángeles y nos beneficiamos de ellos, y se reconcilian y unen las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Esa es la dimensión de nuestra fe cristiana. Los invito a pensar y a reflexionar en todas estas cosas y les deseo de todo corazón que Dios los haya bendecido con luz, con gracia y con paz. Hasta nuestro próximo estudio bíblico. Y los amo con todo mi corazón. Te bendecimos en esta hora, oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz sin comienzo. Te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos, Verbo de Dios. Te bendecimos en esta hora, oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz sin comienzo. Te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos, Verbo de Dios. Te bendecimos, oh triple luz de una indivisa gloria. Has dominado las tinieblas, has resurgido la luz, resucitando de la noche. Tú eres la eterna luz que ilumina nuestras vidas. Tú eres la eterna luz que alboreas sobre el mundo. Tú eres la eterna luz. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en esta hora, oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz sin comienzo. Te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos, Verbo de Dios. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.